En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tenemos tu luz para poder fijar nuestros ojos en Cristo en la cruz esta mañana, a pesar de las posibles distracciones, en las cuales está el Padre, también las distracciones finales que ya vamos acabando. Pues ayúdanos a sacar las últimas gracias que tienes para nosotros. En esta meditación les voy a dar unas ideas que a lo mejor les sirven para la oración. Si no, ustedes pueden seguir contemplando el Evangelio que han elegido, o a lo mejor ya quieren cambiar y ir a otro Evangelio. También aquí les dejo una carta del Papa Francisco a los sacerdotes de Roma que tienen temas que podrían servir para nuestra meditación. Entonces, esto es más lo que les voy a dar ahora. Es como crear un clima para que ustedes puedan seguir meditando. Recuerden que con la pasión del Señor lo que estamos buscando sobre todo es ver el amor que Cristo nos tiene. La cruz es sobre todo esto. No hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Entonces, lo que Cristo está haciendo por nosotros hoy, nos está recordando su amor. Entonces, en este contexto, comienzo con una pequeña historia. Yo que llevo muchos años fuera de mi país, realmente no sigo mucho las cosas. Y pues, ya mi cultura es más mexicana que de Estados Unidos. Pero alguna vez un amigo me mandó un video o un link, no me acuerdo si era un link o un video, de un cómico afroamericano que no conocía porque, de nuevo, llevo muchos años fuera. Pero este es bastante famoso. Y se llama Steve Harvey. Es cristiano, a menos de nombre y en disposición. Yo creo que se ha casado 3 veces. Pero bueno, eso no es límite para amar a Cristo. Y ese video, pues yo pensé que iba a ser algo simpático, ¿no? Estamos acostumbrados a ver algo o algo nos llama la atención y lo mandamos amigos. Entonces yo pensé que iba a ser un video para hacerme reír, pero no fue eso. Nada más que no los había visto. Y cada vez que lo veo, me pone la piel de gallina, porque, no sé, algo es emocionante como se expresa ese hombre, por su sinceridad, su sencillez, su amor a Cristo. Y va así, este hombre que es cómico, se ve que está en una sala muy grande, da la impresión de ser algo como Las Vegas, debe de haber 2,000 personas ahí, fácil. Él está arriba con una luz enfocada en él y da la impresión de que es al final de su show, que ya había dado todo lo que tenía que haber dado, había hecho todos sus chistes y comienza a hablar. Y eso es cuando yo entro y viendo el escenario, pues yo pienso que va a ser algo simpático. Y dice: señoras y señores, a ver, ¿dónde está? Yo siempre he tenido el deseo de ser el maestro de ceremonias en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, bueno, un poco raro, ¿no? Como Jesucristo vuelve, yo quiero ser la persona que lo presenta a todos. Pues yo sigo pensando que va a ser un chiste, ¿no? Como que pasó con el sacerdote, el rabino y el protestante, ¿no? ¿A qué va a decir? Si podría presentarles a Cristo, dice él, así es como lo haría. Ustedes no tendrían que hacerlo así. A lo mejor uno que otro piense que no sería del todo correcto, pero así es como yo lo haría. Pues ese hombre solo arriba cierra los ojos y se pone muy serio. Señores y señores, tengo el honor de presentar a un hombre que no necesita ninguna introducción. Sería imposible enumerar todos sus reconocimientos. Ha hecho lo posible una y otra vez. Su origen,
un establo en Belén, guía del cielo. Su mamá sigue saliendo en los titulares hoy en la Iglesia Católica. Su papá es el autor de un libro que ha sido bestseller desde los principios del tiempo. Así va hablando. Entonces yo ya me voy dando cuenta que ya no es un chiste. Y la gente que al inicio comienza a reírse un poquito, ¿qué va a decir? Después ya deja de reírse y también el auditorio se pone muy serio. Algunos comienzan a ponerse de pie, algunas de las mujeres, la mayoría de la gente es afroamericana, las señoras así son muy sentimentales, comienzan a llorar. Y yo digo, ¿qué estoy viendo? Tiene el récord de la cena de pescado frito más grande de todo el mundo. Dio de comer a 5,000 hambrientos con 2 pescados, 5 panes. Puede caminar sobre agua, convertir agua en vino, sin efectos especiales, sin trucos de cámara. Y ya la gente comienza a aplaudir con cada frase que va diciendo o cada descripción, aplaude y algunos comienzan a lanzar gritos. La gente se mete muchísimo. Tiene su foto en cada iglesia del país. Y después, esto es lo que no sabía, pero creo que él estaba en un programa que se llamaba Reyes de la Comedia. Él dice, antes de los Reyes de la Comedia, a él le llamaban Rey de Reyes, Señor del Universo, Alfa y Omega, inicio y fin, estrella de la mañana. Y cuando yo digo este momento, ahora me comienza a emocionar. Es bello como habla del Señor. Algunos dicen que es la rosa de Sharon, otros el príncipe de la paz. Y después dice la gente, pónganse de pie, únanse las manos y muestren su gratitud por la segunda venida de nada más ni menos, nuestro Señor Jesucristo. Y todo el mundo irrumpe en un aplauso, en unos gritos, se apaga la luz, él tira el micrófono al piso y está llorando. Y dije, qué cosas más impresionantes, lo pueden buscar en YouTube, ahí está con subtítulos. Steve Harvey, presentar a Cristo, o algo así. Y cada vez que lo veo, incluso cada vez que lo leo, me viene este sentimiento, güey. ¿Cómo amamos a Jesús y cómo queremos que la gente ame a Jesús? Y ver a este hombre, supongo muy poco espiritual, pero de todos modos que también ama a Jesús y lo quiere presentar de todo corazón. ¿Y cómo afecta a estas personas que están escuchando? ¿Cómo me conmovió a mí? ¿Qué cosa será cuando por fin Cristo vuelve a este mundo en toda su gloria? Con todos los cristianos con la cabeza en alto, como dice el Apocalipsis, aplaudiendo, llorando de gozo. Y entonces sí rezaremos el Salmo 126 que dice, nos pareció un sueño. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de canciones. El Señor ha hecho maravillas para nosotros. Pues en toda la historia de la humanidad, padres, después de siglos y siglos de preparación, hubo un hombre que tuvo esta oportunidad. Una multitud se había apiñado en la plaza principal de la ciudad, se apretujaba y se empujaba para poder acercarse más al escenario y tener una mejor vista. Había mucha tensión, mucha expectativa. La gente gritaba. Y cuando por fin el personaje esperado entró en la escena y logró callar a la gente que estaba ahí, se quedó en un silencio unos segundos, les clavó la mirada y dijo con voz fuerte,
dos palabras: Echeo, este es el hombre. Y dando la vuelta, señalando con la mano, presentó al Señor del universo, Jesucristo. Este hombre se llamaba Pilatos. La ocasión, el proceso de Jesús, su apariencia todo menos que gloriosa. El Evangelio lo prepara y lo dice así: Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, también le colocaron sobre los hombros un manto rojo, y se acercaban a él diciendo: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo: miren, lo traigo de nuevo, para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre. Salió pues Jesús afuera, llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras: este es el hombre. Y los jefes de los sacerdotes y los guardias, al verlo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Con esta meditación quizá podríamos hacer una reflexión de cómo presentaría yo a Jesús. ¿Qué es lo que yo diría? Mi experiencia personal. Bonita la descripción de este Steve Harvey. Saca muchas frases de la Biblia, algunas un poco sacadas de la manga, pero lo que él piensa cuando piensa en Jesús. ¿Qué es lo que yo diría? Yo, cuando era provincial del noreste de Estados Unidos hace muchos años, parte de mi trabajo era visitar y animar a nuestras hermanas consagradas. Entonces las visitaba una vez al mes y les daba la misa y teníamos una plática espiritual. Bueno, en eso, en una de las pláticas, eran todas jovencitas. Una auditora así mismo tomar todo lleno, más de 100. Y una de las jovencitas, que tendría 18 años por ahí, dice: padre, a ver, X mil cosas nos ha dicho, pero ¿nos podría decir, por favor, quién es Jesús para usted? Esa es la misma pregunta. En la misma oportunidad, presentarles a Jesús. Pues yo no sé, nunca he tenido que describirle a Jesús a nadie, o presentarle, o decir quién ha sido para mí. ¿Cómo ha cambiado mi vida ese Jesucristo? ¿Cómo hablaría de Él así íntimamente a los demás? Pues recuerdo que la pregunta también un poco me hizo reflexionar, me agarró no preparado. Entonces, yo, bueno, a ver, déjeme intentar. Entonces cerré los ojos, mi perdón me dice: voy a cerrar los ojos. De hecho, creo que tapé mi cara para no verla así, estar pensando: ¿quién es Jesús para mí? Y empecé a hablar, ya no me acuerdo qué es lo que dije, pero empecé, bueno, por primera vez recuerdo que me encontré con Jesucristo, por primera vez realmente, una experiencia de Él, cuando tenía 12 años, en un retiro, y hablé un poco después de qué ha sido para mí a lo largo de estos años, cómo me ha amado, cómo me ha bendecido, a pesar de mis muchos fallos. Entonces busqué en ese momento presentarles a ellas la relación que yo he tenido con Cristo. Entonces nosotros podríamos, como una idea de esta meditación, o seguir leyendo y contemplando la pasión en el Evangelio, podríamos ponernos en lugar de Pilato, delante de toda esa gente, esa chusma, decirles lo que nosotros pensamos de él. Porque Pilato casi lo hace, casi comienza bien. Dice: miren, lo traigo de nuevo. Que quede bien claro que yo no encuentro nada en ese hombre, ningún delito. Entonces tenía que haber dicho: no solo eso,
este hombre, y después echaron un discurso. Pero le venció el miedo, el respeto humano, y ahí se quedó. Este es el hombre. No pudo decir más. Ciertamente es el hombre de la historia, pero ¿cuánto más podríamos decir? Entonces podría tomar un ratito a decir, ¿quién ha sido Cristo para mí en mi vida? Y repasando mi vida, la primera vez que lo conocí, el momento de mi vocación, las gracias que me ha dado, el acompañamiento cuando yo estaba sufriendo, cómo me sacó de apuras, cómo sigo aquí hoy en día. Realmente cada uno de nosotros es un milagro andante. ¿Cómo es que seguimos aquí después de tantas cosas que hemos vivido? Dolores, desilusiones, tentaciones. Y aquí estamos, fallos, fracasos. ¿Qué diría de Jesús? Y eso sí también podría ser un testimonio. Quizás nosotros no somos tanto para escribir, pero podría ser incluso interesante escribir como ¿quién ha sido Cristo para mí? Y lo escribo y lo dejo ahí, quizá en un par de meses o en un año, o cuando siento que a lo mejor ya estoy cansado, lo vuelvo a abrir y lo leo. Y de nuevo vuelvo al punto que dicen los papas de recordar nuestra llamada. Bueno, también este ejercicio es lo mismo, es recordar todo lo que ha sido Cristo para nosotros. En la terapia entre matrimonios muchas veces hay dificultades, siempre hay dificultades, pero cuando viene a la terapia muchas veces comenzamos, bueno, a ver, pero ¿qué viste en esta pareja tuya? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué te casaste con él, con ella? ¿Cuáles son los valores que viste en aquel momento y cuáles son los valores que objetivamente podemos ver hoy? Todo el bien que Cristo nos ha hecho. Y quizá sería bueno decirlo a Jesús, porque también en los matrimonios los hombres presuponemos muchas cosas y nunca las decimos. El marido ama a la esposa y nunca lo dice, tampoco agradece. Aquí tenemos una oportunidad en silencio, en tranquilidad, aquí, para dejar correr nuestro corazón y convertirlo en oración. Cristo, esto es lo que ha sido para mí. Y segundo, seguramente mucho más que no logro identificar y quiero que me ayudes. Pero realmente has sido grande para conmigo y te amo con todo mi corazón. Y después aquí un recuerdo, eso es un buen ejercicio porque todos los días, esta es nuestra misión, presentar a Cristo a los demás. Francisco el Santo y Francisco el Papa diría, y también con las palabras. Es decir, con nuestra vida presentamos a Cristo a los demás, con la alegría que hemos mencionado desde ayer hoy en la homilía. Nuestra vida por esfuerzo, de santidad, de oración, de ejemplo, y con nuestra palabra constantemente estamos dando de conocer a Jesús a los demás. En Antioquía, al inicio de la iglesia, conocían a Cristo en los cristianos porque vivían el amor, vivían como Cristo. Bueno, eso realmente sería el punto, pero quizá puedo decir un par de cosas más, que a lo mejor también podrían tomar en cuenta. Una idea es los soldados, cómo participan los soldados en
la crucifixión de Cristo. Anteriormente tenemos 4 verbos o 4 maneras. Se burlan con el manto rojo también, pero se burlan, dan bofetadas, flagelan y hacen corona de espinas. Entonces, ellos también tenían quizá no presentarle a Jesús con palabras, pero prepararon a Jesús para la gente. Y así es como prepararon, así es como presentaron a Jesús, con burla, con bofetadas, flagelando y con la corona de espinas. Y me concentro en la corona de espinas, que es un recuerdo de Génesis, como hacemos muchas veces en el Evangelio de Juan. Cerramos paréntesis. En Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos te producirá. Esa maldición que cae sobre Adán y sobre nosotros, Cristo la retoma al final. Quizá también el cantar de los cantares vislumbra a Cristo coronado de espinas cuando dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi llamada entre las doncellas. Entonces, hablando de la rosa de Sarón, el lirio de los espinos, cantar 2, 1, 2. Algunos ven a la rosa de Sarón como imagen de Jesús. En fin, Jesús toma la maldición de Génesis y va deshaciendo esa maldición. Y después un último comentario sobre Pilato que lava las manos. Nosotros como sacerdotes somos la autoridad en la iglesia, el párroco más. Y quizá hay muchas veces la tentación de lavar las manos por cansancio, por muchas razones, miedo, y no hacer nada antes las necesidades de los demás o ante la injusticia. Quizá una llamada de no solo presentarle a Jesús mejor de lo que hizo ese hombre, sino también de tomar ese papel proactivo, de buscar hacer el bien, de no quedarnos con lo que hemos hecho hasta ahora. Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, ya lo puse en Juan 2, es el último capítulo, comenzando con el versículo 14, por eso lo apunté bien. Dice: os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Como son consejos para alguien en autoridad. Y después termina diciendo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
no apaguéis el espíritu. Entonces, hasta aquí, con estas ideas, hasta las últimas dos simplemente quise mencionar, pues si el espíritu quiso hacer algo con eso, están desligados del gran tema de la meditación. Pero yo soy un nuevo Pilato en el sentido de que tengo la posibilidad, la oportunidad, tengo las circunstancias para presentar a Dios a los demás. Que Dios nos ayude a, como Cristo le escribe los árboles y los espinos, que Dios nos ayude también a presentar ante el mundo mucho más que el homo, sino este Señor Dios amado, apasionado por nosotros.